flor lo que hace a nivel energético es abrirte a esa posibilidad infinita que tenemos que desarrollar emociones positivas que están cierto en el entorno, como la abundancia, el amor, que lo vemos, ¿cierto? Claro. ¿Cierto? Entonces, y a lo que nos llama y lo que nos abre esto y con qué nos conectan las flores a desarrollar emociones más positivas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Sanando Raíces. Mi nombre es Junay y en este podcast vamos a estar hablando sobre las terapias holísticas, sobre las medicinas ancestrales, la complementación que tienen una con otra. Y el día de hoy vamos a hablar de una terapia bien bonita, conectada directamente también de la tierra, que son las flores de Bach. Para eso invitamos a una amiga limachina también que atiende acá, la Vale. Vale, muchas gracias por querer venir, gracias por aceptar estar acá. Quiero que me cuentes un poquito de ti, cuánto tiempo llevas dentro de las terapias y cuál ha sido el impacto que ha causado esto también en tu vida. Gracias por la invitación, antes que todo. La terapia floral llega a mí como en el año más o menos 2016, cuando me estaba desarrollando profesionalmente en un área que no tiene nada que ver con el tema de las terapias complementarias, y llega a mí la terapia floral, como bien lo dices, como complemento a la salud, como herramienta también de crecimiento personal. ¿Sí? Siento que de esa forma me conecto con las flores y con toda la medicina natural en realidad. Yo, además de ser terapeuta floral, también conecto con la massoterapia como medicina complementaria y también como instructora de yoga. Todo lo que tiene que ver movimiento, meditación, un poco estas terapias que he encontrado como el término de esotéricas, por decirlo de alguna forma, conectándonos con eso que se percibe, sí, pero no se ve, ¿cierto? Qué lindo. Antes de seguir esto también hay que hacer la mención y dar las gracias al espacio vuestro, que nuevamente nos ha prestado su lugar físico para poder grabar este podcast. Esto queda en Urmeneta 729. Acá dentro del espacio tenemos esta hermosa cafetería, que es la cafetería Amanda, en donde acá también es un espacio bien familiar, en donde puedes venir con tus hijos, hay muchos juegos, también áreas verdes para poder disfrutar. Acá también hacemos terapia, bueno, la Vale también atiende aquí, ella hace las clases de yoga, las terapias florales, los masajes, yo también atiendo aquí. Y hay distintos tipos de terapia psicológica y terapias holísticas también, y talleres, círculos de mujeres, círculos de música. Pueden seguirlos también en sus redes como Espacio Vuestro en Instagram, para que puedan estar atentos también de todas las actividades que se hacen en este espacio. Así que agradecida ya a la Jime que nos deja grabar aquí también en esta linda cafetería. Vale, cuéntame entonces un poquito sobre las flores, como para poder hablar como de lleno de ellas. ¿Cómo funcionan directamente? ¿Cómo funcionan las flores dentro de los que son los procesos de terapia de las personas? Ya, sí. Las flores de Bach. ¿Por dónde empiezo? Porque siento que es extremadamente complejo de repente hablar sobre una medicina vibracional. Porque antes de hablar de irme en lleno con la terapia floral, me gustaría también cómo nace y con un poco de la historia de cómo hoy en día se posiciona la terapia floral como una terapia ya que lleva más de 30 años ayudando a las personas, y del impulso de un doctor bacteriólogo, homeópata, y no me acuerdo qué más. Pero esta terapia nace en Inglaterra. ¿Y por qué digo que es la terapia vibracional emocional? Porque este doctor, vinculándose con la medicina tradicional, empezó a darse cuenta
porque él trabajó en la Segunda Guerra Mundial. Trabajó en la Segunda Guerra Mundial y ahí empezó como su cuestionamiento a la medicina tradicional de que trataba al cuerpo, no al individuo. Y él se empezó a dar cuenta en este despertar que a mayor estado emocional positivo, por decirlo, o elevado vibracionalmente, la persona tenía mayor desarrollo de su enfermedad, porque él vincula directamente la enfermedad con los estados emocionales. Por eso que es una medicina emocional, así está descrito, a nivel vibracional. ¿Sí? Entonces, ¿qué planteaba él? Que el individuo, la persona, el ser, al desarrollar alguna enfermedad, al tener un estado emocional donde las emociones predominaban emociones negativas, la persona era capaz, la enfermedad seguía somatizando. En cambio, cuando la persona tenía un estado emocional un poco más elevado, donde podía desarrollar emociones más positivas, ¿cierto? Los dolores y todo lo que tenía que ver con nivel somático comenzaba a disminuir, lo que significaba en la persona un estado de vida un poco más vinculado a la morosidad de la enfermedad, ¿sí? Entendiendo que cuando nosotros tenemos una enfermedad que es física, lamentablemente eso sí o sí tiene que tratarse con la medicina tradicional. Por eso también hablamos de que la terapia floral es una medicina complementaria, emocional y vibracional. Entonces la función, volviendo a la pregunta, ¿cómo funciona? Son 38 esencias florales. ¿Sí? Y el doctor Edward Bach dedicó toda su vida al estudio de las plantas, ¿sí? Entonces él descubrió 38 plantas APP que ayudaban a elevar el nivel vibracional de la persona, pero específicamente sus comportamientos y las personalidades. O sea, la terapia floral aborda lo que es el comportamiento y la personalidad para desarrollar a través de la medicina de las plantas, elevar el estado vibracional y poder conectar con amor y todas emociones que permitan una apertura a la sanación. ¿Se entiende? Sí, todo el rato. Entonces, esa es la función, acompañar estados emocionales, ¿sí? Para elevar nuestra vibración y hacernos conectar con emociones más positivas para que en este caso, en la enfermedad o en el tránsito que tú estés pasando, se puede hacer un poco más amoroso el tránsito, la evolución, el crecimiento, como lo queramos llamar. Voy a hacer ahí un enganche de algo que dijiste delante, el tema de que hay que siempre dejar súper en claro que cuando uno tiene el cuerpo enfermo hay que ir a un doctor del cuerpo. Cuando uno tiene la mente enferma hay que ir a un especialista de la mente. Esto es directamente una especialidad de tus emociones. Exactamente. Entonces cuando tú tienes esas desregularidades emocionales, es de repente importante escucharlas, porque la gente no las escucha, porque a veces no se da cuenta. Y cuando nuestras emociones están desreguladas, se empieza a desregular nuestra mente y nuestro cuerpo. Entonces siento que para evitar directamente que nuestro cuerpo se enferme, es súper ultra mega necesario aprender a escucharnos y escuchar nuestras emociones, aprender a sentirlas internamente. Y ahí es donde entran las flores de Bach. Ahí es donde entran... Claro. Es como entender de cierta manera que ciertos estados de ánimo a nosotros, de cierta manera sí van a afectar a nuestro cuerpo físico. Como haciendo esa unión o esa sincronía, porque claramente, algo que también conversábamos un poquito ayer, que no todas las personas van a conectar con una terapia que sea energética, esotérica, holística, como queramos llamarlo, porque para entrar a una terapia que sea con estas características tenemos que tener en cuenta o tenemos que tener conciencia de que no solo somos cuerpos, de que también hay otros cuerpos que nos habitan, y ahí podemos entrar a hablar del cuerpo mental, que tiene que ver con los pensamientos, ¿cierto? Que está totalmente vinculado con el cuerpo emocional, ¿cierto? Que viene a ser otro cuerpo. Y por último, el cuerpo físico. Entonces, ¿cuál es la teoría o la filosofía también de las flores de Bach y de lo que dejó como plasmado un poco Edward Bach? Es que
al nosotros descuidar nuestro cuerpo mental y nuestro cuerpo emocional, es ahí donde nuestro cuerpo físico se va a enfermar. ¿Por qué? Y desde la ciencia, ojo, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos emociones negativas sí, emociones negativas autodestructivas también? Nuestro cuerpo empieza un estado de alerta, ¿cierto? Y es ahí donde se guarda. Y es ahí donde nuestro cuerpo queda propenso a empezar a sentir inflamaciones, dolores, rigideces, tensiones, y ahí es donde parte todo lo que tiene que ver con las enfermedades. Entonces, en el fondo es como haciendo una síntesis, entender que la terapia floral va a abordar específicamente sí una enfermedad y va a abordar el estado emocional. Por eso es tan importante el acompañamiento también del terapeuta, porque no es solamente, porque es otra cosa. Es que no me quiero adelantar en la pauta, pero Fluye nomás, no importa. pero esa es otra cosa. Es que se me fue, ya no importa. No te preocupes. Pero está bien lo que estáis planteando, al fin y al cabo, sí. Viendo también así como los beneficios que trae todo lo que es esta terapia, es también empezar a regular nuestras emociones, porque también las flores de Bach, por lo poco que conozco, no soy terapeuta floral directamente, pero también he tomado en algún momento, he hecho mi terapia de flores de Bach, que me ha ayudado muchísimo. Es también aprender a reconocerlas, como que las flores de Bach te van ayudando directamente a sentir las emociones, a reconocer las emociones. Y siento que ese es como parte uno de los beneficios directamente de lo que te traen las flores, como reconocimiento de tus emociones. O sea, yo creo que el reconocimiento lo hace de la mano del terapeuta. Siento yo que la flor lo que hace a nivel energético es abrirte a esa posibilidad infinita que tenemos que desarrollar emociones positivas que están cierto en el entorno, como la abundancia, el amor, que lo vemos, ¿cierto? Claro. ¿Cierto? Entonces, y a lo que nos llama y lo que nos abre esto y con qué nos conectan las flores, a desarrollar emociones más positivas, pero con un acompañamiento. Porque de repente, como dices tú, una persona que no tiene un trabajo, una persona que no es consciente, una persona que está inmersa en emociones negativas durante un tiempo prolongado, necesita un buen acompañamiento para empezar a entenderse nuevamente, para saber qué está sintiendo, cómo lo va a desarrollar. Por eso es súper importante ahí, claro, la terapia floral, por eso se dice terapia floral, porque no solamente son las esencias, también es súper importante el acompañamiento que nosotros como terapeutas podamos hacer y desde todos los conocimientos, porque a mí personalmente como terapeuta me gusta mucho vincular el proceso con reconocer o recordar nuestro poder cíclico y femenino en el caso de mujeres. Dale. Entonces ese es como mi fuerte, por decirlo de alguna forma, mi manera de llevarle a la gente las flores. Wow. Ahí haces una complementación directamente del trabajo que tú haces como terapeuta, como acompañamiento. Y eso tiene que ver mucho también porque lo relaciona mucho también con el tema de la medicina ancestral, porque al fin y al cabo las dos son medicinas de la tierra, las flores y lo que hago yo directamente, pero y el post es súper importante. El camino de después, ¿cachai? Es como lo que dice la Vale, es súper necesario siempre tener a alguien, el terapeuta al lado, de que lo que vayas sintiendo, si ya tienes tu terapeuta de confianza, hablarle, ¿sabes qué? Me pasó esto y estoy sintiendo, ¿será por las gotitas? Sacarse las dudas, siempre estar en contacto porque también no es llegar y hacer 1 o 2 meses terapia de flores, sino que estamos hablando de algo que también es un poco más prolongado, porque el proceso de sanación también no lo vaya a hacer en 2 meses. Los procesos de sanación claramente para todas las personas es súper distinto, te puede demorar 1 año como puede demorarte 10 o 20 años, ¿cachai? Pero al fin y al cabo se trabaja mucho la paciencia también, muchísimo la paciencia en uno, de tener la convicción de que esta terapia me va a ayudar, de tener la convicción y también tener la complicidad con tu terapeuta, de lo que necesito contarle para que él también sepa cuáles son las flores que te van a dar, porque no es llegar y dar cualquier flor, ¿cierto? Tú tienes que hacer como una evaluación correspondiente. Claro. ¿Cómo haces tú la evaluación ahí, tú como terapeuta? Eso es interesante. Sí. Pero antes de contestar esa pregunta, es que ayer un poco leyendo, el doctor Edward Bach tenía una vocación muy linda, bonita,
y él decía eso mismo, él sentía que le gustaba la idea de, así como cuando tú tienes hambre, vas a tu huerta si es que tienes, o a tu refrigerador y sacas algo para comer y satisfaces esa necesidad, ¿cierto? Él tenía como el objetivo, esa misión de que la gente entendiera que la medicina está en nuestro entorno y ser capaces nosotros de ir a nuestro jardín y entender que una flor, cualquier flor, nos va a ayudar de sí o sí, de alguna manera, ya sea para un dolor físico, emocional, pero así de bonito, como lo que tú hablabas en delante de la medicina ancestral, Claro. tomar conocimiento un poco que la medicina está más cerca de lo que nosotros pensamos. Y volviendo a la pregunta que tú me acabas de hacer, la sesión de terapia floral es una entrevista emocional, donde en realidad se abordan los procesos del consultante, cómo está, cómo se siente, si es que tiene alguna enfermedad, y en base a eso se elabora un preparado floral. Pueden ser hasta máximo 6 flores por preparado, para que la persona se lleve y se dosifica en cierta cantidad de gotas tantas veces al día, por ejemplo. Pero como te decía, paralelamente a eso hay un acompañamiento terapéutico, hay una escucha atenta, hay una contención también, hay un espacio. Y eso también es muy terapéutico. Ya al hablar sobre tus temas personales, ya es dar un paso a comenzar a un proceso, ¿cierto?, de crecimiento, de evolución, o simplemente de acompañamiento, ¿cierto? Pero en eso más o menos consta como la sesión, y como también tú dices, generalmente, al menos yo intento de que cuando llega un consultante venga al menos 3 meses. Claro. Para que aprenda el autoconocimiento, que se vaya sintiendo, porque además yo también, como te decía, complemento dentro de la terapia floral varias herramientas que a mí también me han servido a través del yoga, por ejemplo, a través de las limpiezas energéticas. Todo eso yo lo pongo así a disposición del consultante para que él también empiece con su desarrollo y su autoconocimiento, y en los momentos de su vida comience a practicarlos para que eso a ellos también les genere un mayor bienestar, siempre y cuando la persona también esté abierta a entender que no solamente somos un cuerpo, que también podemos encontrar sanación en la medicina natural, en la meditación. Y si queremos ir más allá, también de cierta manera la ciencia avala las medicinas naturales de una u otra forma para las personas que no creen. Los medicamentos, la medicina en sí empezó gracias a la medicina de la tierra. O sea, cuando, por ejemplo, no sé, pues cuando invadieron los españoles, ¿cachai? Ellos se encontraron aquí con distintas tribus, una visión distinta de cómo se complementaban con la tierra, ¿cachai? Por ejemplo, el mismo tema del tabaco, que lo hablé también en el capítulo del rape, que ellos cuando llegaron vieron el poder que tenía esa medicina del tabaco, cómo las tribus se conectaban con el tabaco, cómo el tabaco les daba esa conexión con su ser, de poder meditar, de poder tomar decisiones, y automáticamente ellos al tiro se lo llevaron. Bueno, ya ahí lo distorsionaron haciendo cigarrillos, con los distintos tipos de tabaco. Hay unos tabacos que se mastican, ¿cachai? Lo distorsionaron. Pero así lo han hecho también con todos los tipos de medicinas. Al fin y al cabo la medicina también viene de la tierra, de ahí parte todo. Ahora que con el tiempo y con los años eso le han metido los químicos, y claramente la ciencia va avanzando, y también se agradece porque tenemos que tener un tipo de evolución, pero nunca perder la esencia, que la esencia es de la tierra, que desde ahí es donde venimos. Que eso también es importante aclarar, o sea, cierto que se nos robó cierto conocimiento sobre la conexión y el poder de sanación que tiene la naturaleza y el entorno, pero con respecto a eso también creo que es súper responsable decir que la medicina tradicional igual está siempre,
Y lamentablemente ahora las enfermedades han llegado a tal nivel, enfermedades mentales y físicas, ¿cierto? Exactamente. Que necesita medicación, Exacto. lo va a necesitar. Pero también está la alternativa de complementar con terapias holísticas, holísticas, esotéricas, como usted quiera llamarlo. Exactamente. Pero está esa posibilidad y ya vemos un montón de terapeutas, hay un montón de espacios que hoy día están moviendo Hay eso, muchas herramientas. y que de cierta manera igual es positivo, para que la persona también pueda aperturarse a nuevas maneras de sanación. Así es, y hacer esa complementación, pues exactamente. Porque claro, nosotros somos terapeutas, vemos, yo esto es como lo que también le digo mucho a mis consultantes, yo no te voy a sanar el cuerpo físico, porque yo trabajo con tu otro cuerpo. ¿Cachai? Por ejemplo, tú trabajas con el emocional, yo trabajo más con el espiritual, por ejemplo. ¿Cachai? Entonces como el hecho de que tú ya vayas reconociendo cuál es tu cuerpo, cuáles son tus cuerpos, porque tenemos muchos cuerpos, como decía la Vale, también eso te ayuda a buscar la herramienta necesaria para poder sanar ese cuerpo que justamente está enfermo. Entonces van muy de la manito, siempre va a ir de la manito. Yo me acuerdo que cuando hice así como caso personal se podría decir, yo empecé a tomar las flores de Bach por procesos de más que ansiedad. Yo tenía como un problema con el control, así como que me gustaba siempre, bueno, va muy de la mano también con la ansiedad, ¿cachai? De mantener todo controlado, todo ordenado, ¿cachai? Y a mí las flores me hicieron bajar así, pero mis niveles de una forma impresionante. Siento que me hicieron cambiar el switch dentro mío, de soltar. Porque también hice la complementación, pues, o sea, yo hice mi terapia de flores y aparte también yo estaba trabajando ya con la medicina. Entonces yo dije ya, esta complementación la quiero tomar porque yo la medicina yo la trabajaba más que nada como mi cuerpo espiritual, ¿cachai? Pero mi cuerpo emocional, mental, ya se estaba como desregularizando y necesitaba también tener como esa complementación en las dos para yo decir así como ya, bajemos un poquito. Y siento que ese fue como el cambio que a mí por lo menos me hizo en las flores de Bach. Ese cambio de decir de no puedes mantener todo controlado, me lo fueron mostrando de a poco. Me lo fueron mostrando de a poco. Y empezar a soltarlo. Y empezar a soltar todo. Pero ha sido bien bonito el camino de tomar una terapia de flores de Bach. Yo también me he dado cuenta que a veces la gente piensa que funciona de una forma o se crean estos mitos, sobre todo con las medicinas holísticas. Y a veces lo que ves en la tele o la prensa sensacionista, se podría decir, no es así, ¿cachai? ¿Hay alguna, así como algún mito, algo que de repente se ha hablado como de las flores de Bach que no corresponde? Sí. Porque en todos lados hay. Sí, hay un mito bien particular de que las flores de Bach no funcionan. Sí, digo. De que las flores de Bach no funcionan. Yo he escuchado testimonios de personas que, claro, inician terapia floral y en realidad mayores sensaciones no hay, y qué sé yo. Y ahí es donde yo vengo también un poco a aclarar, y lo que ha salido también en la conversación es que, claro, si bien las flores te van a hacer conectar con sensaciones nuevas, te van a aperturar vibracionalmente también a sensaciones y emociones nuevas, pero ya, sí, eso te lo va a aperturar las flores, pero ¿y el trabajo personal? Tiene que haber un trabajo personal también, escuchar a tu terapeuta, tener las ganas de crecer o de mirar hacia adentro, porque eso también lo conecto con lo que tú decías en delante. O sea, creo que cuando llegaron los españoles y un poco invadieron y nos ocultaron un poco nos desconectaron de la naturaleza, porque siento que desde ahí se movió eso. Nos hicieron estar en un estado de alerta constantemente, en lo productivo, de consumismo,
donde prima el individualismo, por lo tanto nos priva también de escuchar nuestro cuerpo mental, qué estamos pensando, qué nos estamos diciendo, nuestro cuerpo emocional. Son muy pocas las personas que hacen un trabajo emocional y pueden percibir realmente cómo están. Y ese es el trabajo que tiene que hacer una persona que empieza una terapia floral, más allá, que también esto está un poco investigado por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que sí, está como un poco estudiado, como bien digo, el tema de que las flores de Bach actúan como modo placebo. ¿Por qué? Porque realmente podemos disminuir nuestros estados de ansiedad, sí, nivel de autocontrol, sí, de estrés, sí, pero claro, eso tiene que hacer, o bien también tiene que venir un impulso de la persona para no volver a esos estados de estrés sin tener las gotas, por ejemplo. Entonces ahí es donde yo hablo del trabajo personal que tiene que hacer la persona, más allá de tomar las gotas, como creo que es súper egoísta echarle las culpas a unas gotas, cuando en el fondo no estás haciendo o no estás haciendo un trabajo personal. Es loco eso, porque hay que hacer la tarea. Yo sí les digo siempre a mis consultantes, hay que hacer la tarea. Yo les dejo tarea para la casa. De aquí a la próxima sesión tienes que hacer esto, otro, hace meditaciones, porque al fin y al cabo todas las medicinas, todas las terapias te van a mostrar lo que tienes que sanar, te van a mostrar cuál es el campo donde tienes que atacar, ¿cierto? Pero al fin y al cabo el trabajo es súper personal. Por ejemplo, la medicina ancestral en sí, todo lo que son las plantas de poder, que se le llaman, sí te van a ayudar con el proceso de sanación. Va a ser un poco más lo que te muestran estas terapias que tienes que sanar. La medicina ancestral te ayuda a sanar, ¿cachai? Pero también hay un trabajo interno, porque por ejemplo, no sé, si tú hay una sesión de ayahuasca, por ejemplo, la ayahuasca te va a mostrar tu sombra lo más posible, te va a conectar con tu infancia. La ayahuasca al tener DMT, claramente es un tema visual, vas a ver y todo. ¿Tiene qué? DMT, dimetilcristalina se llama, se me enreda la lengua. Dimetilcristalina, eso es lo que tiene. Mira, la ayahuasca tiene dos plantas, que es la chacruna y la ayahuasca. Esas son las dos plantas que se complementan entre sí. En sí la ayahuasca no tiene nada, el que tiene el DMT es la chacruna. ¿Cachai? La ayahuasca lo que tiene es un recubridor que hace que el DMT que entra en tu cuerpo se vaya a tu cerebro, se podría decir, y funcione como medicina. Porque si tú tomas la chacruna sola, no te hace nada. Solamente te puede, no sé, mandar al baño, cosas así. Como depurador. Depurador. ¿Cachai? Pero la magia que se produce que es cuando tú juntas las dos. ¿Cachai? Y se genera este recubrimiento para que ese DMT en verdad funcione y se vaya como a donde tiene que irse, porque la medicina se sumerge dentro de tu cuerpo. ¿Cachai? Y como tiene este componente, es visual, ¿cachai? Dependiendo claramente de la dosis que tú tomes, pero porque también yo he escuchado como a personas que de repente como que no sienten nada. Y no es que no estés sintiendo nada, sino que te pones reacio y pones tú mismo a la barrera de no querer sentir, ¿cachai? O de no querer ver. Entonces ellos te van a mostrar, las medicinas te van a mostrar. El abuelo, por ejemplo, el abuelo Huachuma, lo mismo. El componente de él es la mescalina. Él no es visual directamente, él es de sentir. Él se va directamente a tu sistema nervioso, por ejemplo. Entonces, él te va a hacer sentir. Él te va a mostrar mediante la sensación, no te va a hacer ver, por ejemplo, ¿cachai? Y te va a hacer sentir el amor. Es súper loco como en verdad te muestra lo que es la sensación del amor. Tu cuerpo lo empieza a sentir. Pero ya lindo, estuviste en la ceremonia, todo bonito, te mostraron lo que tenían que mostrarte. Pero el después es cuando se empieza a mover todo. Después de la ceremonia se empieza a mover todo, se empieza a mover tanto tú por dentro, se te empieza a mover todo lo que está por fuera, pero ahí también empiezan las resistencias. El que te está mostrando la vida, en que esa persona tenés que soltarlo, esta situación tenés que soltarla y no tú te quedas ahí,
sepa. Ese es el trabajo. Ese es el trabajo que uno habla, ¿cachai? El saber escucharse, el saber darse cuenta de lo que en verdad está pasando, Claro. ¿cachai? Lo que en verdad tenemos que cambiar. Y las flores en ese sentido también funcionan de la misma forma, Claro. ¿cachai? ¿Cierto? Te hacen sentir, te hacen verte, o sea, te hacen darte cuenta de las sensaciones emocionales que tienes que hacer. Pero muchas veces las personas que no les funciona es porque se autobloquean, se autosabotean directamente porque no quieren sentirlo, porque le tienen miedo a sentir. Sí, Qué loco eso, Qué ¿sí o no? loco. Yo siento que por ahí va, porque el ego una de sus formas que le encanta alimentarse, porque todos tenemos ego y el ego tiene que ser parte de nosotros porque es Es el nuestra opuesto parte al amor. humana, sí, po, Es lo opuesto. es lo al amor. opuesto, ¿cachai? Nosotros tenemos que tener el ego y el ser. Son nuestras dos caras, la sombra y el self, como habla Carl Jung, ¿cachai? Son parte de nosotros, porque somos humanos, porque tenemos sentimientos humanos. El punto es que el ego no hay que eliminarlo, ¿cachai? El ego tenemos que aprender a escucharlo, observarlo, reconocerlo, porque como decía, sentirlo. El ego, pues me salió un improperio. El ego, ¿cachai? El ego, una de las formas que le encanta alimentarse es mediante el miedo, po. Porque no le conviene que tú despiertes, po. No le conviene que tú seas consciente de tus otros cuerpos, de que salen las heridas, po. Y es loco porque siento que la sociedad de cierta manera un poco como que apertura al ego a que las personas sigan en ese estado de piloto automático, Sí, de cumpliendo expectativas, de no escucharse, de no conectarse con el corazón. Entonces eso es súper autodestructivo para una persona porque en el fondo se enferma, desarrolla emociones también que son súper autodestructivas, que también te invalidan, te limitan. Entonces, no sé, la pregunta es, ¿cómo estás viviendo? Si te gusta lo que estás viviendo. Como empezar a cuestionarse también un poco, siento que entrar como en un proceso, no sé cómo llamarlo, no sé si decirle espiritual, cuando como sabes que en el fondo, más allá de tu creencia, que puede ser Dios, puede ser el universo, puede ser cualquier religión, hay algo, pero que no te condicione. O sea, siempre y cuando no te condicione y te permita ser tú, creo que está todo bien, pero cuando no, creo que uno tiene que empezar con cuestionamiento. Exactamente. Estoy donde quiero estar. Es difícil, siento yo que, bueno, tú también eres terapeuta, creo que cuando una mujer o cuando un hombre comienza un proceso terapéutico también, es súper fuerte, es duro, porque se te van a mostrar muchas cosas, condicionamientos, y esas cosas de a poco se comienzan a trabajar y eso significa un montón de desapego, que tiene que ver con el ego, sí. porque el ego se apega, ¿cierto? Se apega a las emociones destructivas, se apega a lo material. Entonces es un trabajo, por eso vuelvo a repetir, creo que las terapias holísticas, esotéricas, complementarias, ancestrales, tiene que ir de la mano con una persona también que esté dispuesto de cierta manera, que entienda que no solo somos cuerpos, que hay energías, hay naturaleza a la cual nosotros podemos acudir y que esté en un proceso de evolución, porque entienda que la vida no es lineal, porque la vida es cíclica. Exactamente. Entonces vamos a estar repitiendo comportamientos que nos van a mantener en el mismo lugar de trabajo, con la misma pareja, y así en un sinfín o en todos los aspectos. Entonces es como ser valientes, pero creo y me he dado cuenta también que de eso un poco se trata la vida, ¿cierto? Exacto. Que te vaya a tener que caer las veces que sea necesario, pero te vaya a tener que volver a parar porque existe la resiliencia y para eso tenemos que ocupar todas las herramientas que tengamos a nuestro favor para volver a renacer, como se dice. Así tal cual como la naturaleza. A mí yo soy una fanática de la ciclicidad natural y femenina sobre todo, entonces
un poco rayo con eso, Pero sí es verdad. pero siento que así es la vida y nosotros estamos de manera física, hablo de la ciencia, Exacto. metafísica, física, hablo de eso, estamos pero interconectados con todo lo que sucede en nuestro alrededor. Entonces, cuando somos conscientes de eso, ya tenemos una perspectiva distinta y somos mucho más amorosos con nuestros procesos, con nuestros crecimientos. Exacto. Y es donde ahí nace la fuerza un poco también, pues. Es súper cierto lo que estoy hablando y se me reflejó mucho en una terapia que tuve el día de ayer. En donde uno también se tiene que preguntar en esta misma rutina que te estáis metiendo tú, la pregunta que todos de repente se hace: ¿soy libre o no soy libre? ¿Qué es la libertad? Claro, tú eres libre de elegir la vida que tú quieres llevar. Por ejemplo, acá tenéis dos caminos. Yo así se los planteo, tenéis dos caminos. Puedes empezar a sanar, a conectarte contigo, o seguir sumido bajo lo que el mundo mundano se podría decir, o lo que convencionalmente está bien estipulado. Tenías ese camino, tú tenías la libertad de elegir los dos, pero ¿cuál es el punto importante? Que si te vas hacia el camino mundano, nunca vayas a ser libre, porque vayas a estar dentro siempre de la misma ciclicidad o de los patrones que te implantaron y no vayas a salir de ahí, pues. No vayas a ser tú, no vayas a saber encontrarte, ¿cachai? Vayas a hacer lo que políticamente está correcto, que es trabajar de lunes a viernes, que tener un sueldo mensual, ¿cachai? De tener esta conexión con el dinero, de que es una necesidad y que si falta me muero, ¿cachai? Te vais por ese camino, eres libre de tomarlo, totalmente es tuyo, pero si tomáis ese camino, literalmente no sois libre. En cambio, si tomáis el otro, cuando empezáis a reencontrarte, cuando empezáis a entenderte, cuando en verdad te pones de frente hacia tu sombra y en verdad encuentras tu propósito, porque el propósito de vida puede ser distinto para cualquiera. Nuestro propósito, por ejemplo, es ser terapeuta, es ser sanadoras, es trabajar con ciertos tipos de maestría, ¿cachai? Ese es nuestro propósito, pero no significa que toda la gente que vaya a irse por el lado espiritual tenga el mismo propósito, ¿cachai? Conozco, no sé, actores que son muy espirituales y su propósito es actuar, es mostrarse bajo esa faceta, ¿cachai? Médicos que trabajan también con la medicina tradicional, su propósito de vida es salvar gente, es mantenerlos en la tierra, ¿cachai? El propósito es distinto para todos, lo importante es conocerlo, lo importante es encontrarlo, para que mientras estés como en esta experiencia terrenal también, sepas a qué vienes, lo sientas dentro tuyo, lo hagas con el amor y no lo sientas como una carga y una obligación. Porque la palabra trabajo tiene esa carga, de que es una obligación, de que tengo que hacerle, levantarme todas las mañanas a ir al trabajo, estar todo el día metido en una oficina, y ambas también lo vivimos, ¿cachai? Es una obligación, es un peso que te tiráis encima, te tiráis en los hombros, ¿cachai? Cuando de repente eso sí lo podéis cambiar en tu vida, sí lo podías eliminar, y la forma de eliminarlo es yéndote por este camino, es conectando contigo, conectando con tu esencia, conectando con lo que en verdad amas, ¿cachai? Y así es como la retribución también llega. Es súper loco cuando uno ya suelta todo esto del desapego, que yo creo que es una de lo que más cuesta trabajar. El desapego yo creo que es lo que más cuesta trabajar, pero cuando en verdad generáis ese desapego hacia lo material, sobre todo hacia el dinero, es heavy como te empezáis también a conectar contigo y el universo te empieza a mostrar, o el gran espíritu, como le queráis llamar, te empieza a mostrar, te empieza a traer las oportunidades solas. Eso es ser espiritual. Todos tenemos un espíritu dentro de nosotros, todos lo tenemos. El ser espiritual es ser consciente contigo, eso es ser espiritual, es ser verdadero contigo, el conocer tu verdad y esa verdad plasmarla en esta tierra, es hacer lo que tú sientes, no regirte bajo leyes como las otras religiones, ¿cachai? Bajo dogmas, ¿cachai? Cada uno es libre de querer elegirlo. Claro. Pero si en verdad quieres ser libre, la única forma de encontrar libertad
es yéndote por este camino. Y eso no significa que somos unas hipientas, como se dice vulgarmente, no es por... Ay, sí, me ¿cachai? carga Pero esa cuestión. yo no tengo nada con eso. Yo siempre de muy chica he sido súper hipienta, siendo súper sincera, y me encanta andar a parapelar en la tierra, y las chiquillas me han visto, bueno, aquí yo, me encanta, ¿cachai? Pero eso no quita el hecho de que yo sí tengo que estar en este mundo porque soy terrenal, porque tengo un cuerpo físico, ¿cachai? Porque voy a ocupar todo lo que es la tecnología que tenemos ahora a mi favor, ¿cachai? No voy a seguir, a lo mejor no sigo ciertos dogmas que me implantan, ¿cachai? Pero sí lo ocupo a mi favor, pues soy consciente de, no me voy a meter en la rueda de nuevo, ¿cachai? No estoy ni a un metro de meterme de nuevo en esa rueda que te muestren lo que te dicen que es la vida. Porque ya la viví, ya estoy desde otro punto, no la desconozco, ¿cachai? Estoy aquí, la voy a vivir, o sea, la vivo desde lejito, la miro, ¿cachai? Pero ya no me meto ahí, estoy consciente nomás de eso, ¿cachai? Y se puede llegar a eso, se puede totalmente llegar a ese estado cuando tú trabajas ya en ti, y la gracia de esta herramienta es trabajar en eso. Claro. ¿Sí o no? Qué lindo estuvo la conversación, vale. Sí, yo seguiría ahora, no quiero ir. Ahora no se me quiere ir la vale. No, que larga. Hazla más larga el podcast. No, es que se pone interesante sí, porque sale un tema, sale otro y a nosotros nos apasiona y la pasión. Sí, es heavy como cuando empezáis a encontrar y empezáis a hilar dentro de todo lo que uno hace, porque las maestrías igual se unen. Claro. Y eso es lo lindo, por eso me gusta mostrar esto, porque al fin y al cabo igual se une todo, porque todo llega al mismo punto, todo llega al mismo fin, de distintos caminos, pero se llega igual, ¿cachai? Imagínate con la meditación, con el yoga que tú haces, que es una conexión, pero maravilloso para conectar con tus chakras, pero ahí también desmentir algunas cosas también sobre los terapeutas. Me quedan unos minutos más, así que aprovechemos desmentir que eso que tú decís de los hippies, por ejemplo. Sí. Siento que, claro, al tener un camino, siento un poco más consciente de estar trabajando todo el rato con el cuerpo emocional, con el cuerpo mental, con el cuerpo. Y eso no nos hace ni mejor ni peor persona en primer lugar. Pero, y tampoco nos hace como seres, que todo el tiempo vamos a estar en casa. No somos monjes tibetanos. No, uno se enoja, uno putea, uno hace todo lo que hace una persona normal, pero sí, con este trabajo, de cierta manera, empezamos a procesar las emociones, empezamos a darnos cuenta de que estamos pasando, por lo tanto, es un trabajo largo, es muy lento también. Entonces, como aclarar un poco que esto no significa que seamos modo zen y que nuestra vida sea perfecta y que la naturaleza nos da todo, ¿no? Somos súper conscientes también de que hay un mundo material, de que tenemos que hacer lucas, ¿cierto? Pero eso nos vamos condicionando también nosotros a nuestra pasión y creo que es algo que las que al menos trabajamos en este espacio coincidimos y hemos impulsado y seguimos. Y afortunadamente se ha dado el espacio de llegar a más personitas y de poder aperturarle su corazón también a que vean la vida desde esta perspectiva, pues, para que su paso por esta tierra sea un poquito más amoroso, ¿no es cierto? Un poco más amoroso con nosotras mismas. Sí, es verdad eso. Yo el otro día vi un video así como para cerrar un poquito. El consciente. Eso. La Vivi, gracias Vivi. Eso. Mover un poco el consciente. Muy bien. Exacto. Yo el otro día vi una definición bien bonita. Nosotros como terapeuta nunca te vamos a dar de alta. Nosotros no somos quien para darte de alta. ¿Estás ahí? De hecho no hablamos ni de diagnóstico. Exactamente. No te podemos dar el diagnóstico, te lo hace el psicólogo. ¿Cachai? Nosotros ya vienes con un diagnóstico aquí lo más posible y si no lo tienes, uno siempre, por lo menos yo digo, anda entonces al psicólogo para ver bien cuál es tu patología, ¿cachai? ¿Qué es lo que tienes? Porque a mí, por ejemplo, el tarot me puede decir, pero yo te lo voy a decir, pero a lo mejor para que lo confirmes, tienes que ir con los médicos. Entonces aquí el punto era, nosotros nunca te vamos a dar de alta. ¿Por qué? Porque este es un camino súper largo. Porque nosotros como terapeutas, o que ya tenemos un trabajo ya más espiritual, de que ya hemos conectado con nuestros distintos tipos de cuerpos, ¿cierto? Ya sabemos cómo es un poco el camino.
Y puede que nosotros estemos 1 kilómetro un poco más adelantados que tú porque ya pasamos todo este proceso, ¿cachai? Pero como tú dices, no nos hace ni mejor ni peor persona. Aquí lo que nosotros hacemos es acompañarte y advertirte el camino. Es decir, te vas a pasar por acá, mira, ahí hay un hoyo, te vas a caer en el hoyo, pero tranquilo que hay una soga y te puedes subir. ¿Cachai? Esa es nuestra pega, es el acompañarte dentro de ese camino. Sí, y conectar también un poco con la sabiduría y como visiones que lo han sabido de toda la vida. Exactamente. Porque son herramientas para la vida, para acompañar la vida, no para ser mejores personas, ni mucho menos, sino que más bien para acompañarte y que tu tránsito sea desde adentro, pues, desde adentro hacia afuera. Exacto. Conectando con lo que tú quieres, pero con un trabajo personal, pues, de reconocimiento, de entenderte, de amoroso también, porque generalmente no estamos criticando. Yo creo que eso, y como para terminar también, quería decir algo que se lo digo a todos mis consultantes también. Podemos quedarnos en el camino de ir mirando siempre hacia abajo, de caminar y ir mirando hacia abajo, pero también está la posibilidad un poco de mirar hacia arriba y ver todo lo bonito que te tiene preparado para sacarte de tu zona de confort o lo que sea. Pero si tú no estás dispuesto a mirar para arriba, no va a haber un mayor cambio o no va a haber un mayor apertura a la conciencia. Pues. Exacto. Entonces es donde yo siempre digo, pues ¿prefieres quedarte mirando el suelo, el hoyo, lo negro, donde no hay nada? ¿O prefieres mirar el cielo donde hay un montón de... Los pajaritos volando, el viento, el sol, el tata increíble. Sí, totalmente. Vale, te doy las gracias. Estoy totalmente agradecida de que hayas aceptado estar aquí. Sé que todo fue muy encima, pero te lo agradezco un montón. De igual forma, yo tenía muchas ganas de hablar sobre las flores. Hay que darle las gracias también al Espacio Vuestro por habernos prestado aquí su espacio, por confiar también en la Jimena en nosotras y por dejarnos ocupar. Sí. Y bueno, tus redes, ¿por dónde te pueden seguir? Porque ahí tú también vas lanzando tus talleres, porque tú haces talleres acá y hecho taller en Valpo. Sí, bueno, mis redes sociales son vale.anaís_ con 2 N. Y claro, ahí un poco muestro, porque soy súper poco abierta a la exposición, pero también entiendo que al trabajar en el medio, por decirlo de alguna forma, la gente debe conocer lo que uno está haciendo, entonces el enfoque es este, y generalmente estoy anunciando los talleres, dónde voy a estar, porque estoy trabajando en colaboración también con una psicóloga que tiene un enfoque transpersonal, entonces también ahí alineamos súper bien, ahí te paso el dato porque de repente podía... Sí, créeme que justo la que estábamos hablando se me estaba metiendo la... Entonces con la Jazz, que también es de acá del espacio, que se mueve desde lo transpersonal, estamos haciendo talleres, estamos haciendo atenciones también en colaboración, vinculando las flores de Bach con la psicología. ¿Qué más? Y otra de las cosas bonitas que me tiene muy contenta es que estoy impulsando el yoga como vinculación con el entorno. Entonces con los alumnos estamos haciendo salidas para reconocer el territorio, hemos ido a Olmué, hemos ido al Humedal de Mantagua. Entonces estoy moviendo también eso, que es algo que me tiene muy contenta porque realmente es mi pasión y las personas están conectando también con eso. Así es que todo eso yo lo estoy mostrando en mis redes para que si me siguen... Y bueno, la atención presencial aquí también en el Espacio Vuestro, en Urmeneta 729, pueden ahí seguir las redes también y pueden sacar sus horas en caso que quieran tomar aquí una terapia de flores de Bach. Y también acuérdense entonces suscribirse al canal, que lo vamos a subir. Sigan también a Estación Limache TV, que es donde también se transmite el podcast. Instagram, Lírica Terapias, TikTok, Lírica_Terapias también. Y eso, chiquillos, les doy las gracias. Gracias, Vale. Gracias Gerardo. A nuestro público del día de hoy. Y eso, chicos, nos estamos viendo entonces en un próximo capítulo. Besos y bendiciones a todos.